Muy buenas tardes, mi nombre es Nicolás Felipe Rueda Rey, soy candidato a doctor en Historia por la Universidad de Wisconsin-Madison y el día de hoy voy a presentar un avance de mi investigación titulado De la Revolución Verde al despojo neoliberal, Coltabaco, campesinado y el fin de la producción tabacalera en Colombia. De antemano me excuso por no poder estar de forma virtual o presencial, pero tuve un impasse familiar y tengo que pregrabar esta presentación. Cualquier tipo de pregunta o comentario los pueden hacer a mi correo o en el link de YouTube en los comentarios. Muchas gracias. Vamos a continuar. Antes de proseguir, hay que reconocer que la Universidad Nacional de Costa Rica se ubica en territorios ancestralmente habitados por las comunidades Huetar de Occidente, especialmente los pueblos vinculados al cacicazgo Coyoche, que cuidaron y moldearon estas tierras desde tiempos inmemoriales. Tras la colonización del siglo XVI, estas comunidades fueron despojadas de sus territorios mediante encomiendas, reordenamientos forzados y procesos sostenidos de despojo. Esta historia de ocupación y desposesión informa nuestro presente y nos recuerda la importancia de reconocer los epistemicidios que han atravesado y aún atraviesan los espacios académicos. El itinerario para el día de hoy consta de 6 puntos. Voy a hablar un poco del contexto de esta investigación, en donde se inscriben estos argumentos que les voy a presentar. Luego vamos a abordar la pregunta de investigación que va a guiar la reflexión de esta presentación. Vamos a proseguir con explicar la producción del tabaco en Colombia luego de un siglo de cultivo y consumo. Vamos a identificar cuáles fueron las transformaciones rurales del capitalismo industrial, sobre todo lo que tiene que ver con la Revolución Verde en Santander y cómo fue organizada por eh, agentes específicos y locales y corporativos. Luego vamos a ver cómo el mercado colombiano se articula al mercado global a través de Global Tobacco en Colombia. Vamos a poner el foco en dos multinacionales, British American Tobacco y Philip Morris International, y cómo han participado durante todo este siglo del mercado colombiano y qué ha pasado en las últimas décadas en el contexto del neoliberalismo. Y conectado con eso, vamos a ver cómo el neoliberalismo afectó específicamente a las comunidades campesinas en Santander. Para hablar un poco del contexto de la investigación, estos avances hacen parte de mi tesis doctoral que va enfocada en todo el ciclo de producción tabacalera desde la ecología política, para analizar las relaciones entre comunidades, cultivo, poder, naturaleza y territorio. Obviamente también agentes no humanos y más que humanos. Esta es una investigación interseccional que pone en el centro los diferentes encuentros entre género, clase, región y las desigualdades en la economía tabacalera. Es un proyecto que se ha desarrollado en varias fases desde el 2016, en donde yo he venido desarrollando análisis sobre el consumo, la economía rural, he mirado los casos de otros departamentos como Boyacá, hasta la economía política del tabaco. En la fase actual está centrada en la ecología política del tabaco y sus dinámicas agroambientales, desde un enfoque un poco más desde la historia medioambiental, entrecruzado obviamente con las cuestiones de raza, género y con esta interseccionalidad que les mencionaba antes. La metodología que ha caracterizado este estudio ha sido siempre una metodología basada en la antropología histórica, en enfocar las prácticas y las representaciones y cómo adquieren sentido en diferentes contextos, integrando archivo, etnografía, historias orales. Actualmente esta investigación se encuentra en la fase de desarrollo de la tesis doctoral tras mi candidatura y esto quiere decir que es una investigación en curso. Esto nos lleva a que las preguntas de investigación sean muy específicas y nos permitan avanzar los argumentos. Tengo dos para el día de hoy y es cómo se articularon los conocimientos técnicos y tecnológicos promovidos por Coltabaco con las lógicas contemporáneas de despojo neoliberal que surgieron a finales del siglo XX y cuál es el impacto que esta dinámica global ha tenido en los paisajes, cuerpos y memorias de las comunidades tabacaleras en Santander, Colombia. La producción de tabaco industrial en Colombia inicia a
a principios del siglo XX, cuando en 1919 en Medellín se funda la Compañía Colombiana de Tabaco, conocida como Coltabaco. Esto resultado de la asociación de diferentes empresarios, entre ellos algunos expresidentes, la asociación de casas importadoras, la absorción de pequeñas fábricas y la introducción de maquinaria avanzada. En las fuentes corporativas de estos primeros años se subraya la introducción de maquinaria avanzada como uno de los elementos claves a la hora de transformar y procesar la hoja de tabaco. El cambio que se da, ¿no?, a principios del siglo XX es que el tabaco ya no se cultiva para cigarros, sino para cigarrillos. Y el consumo masivo que se da en el sector urbano pone una presión específica en los ritmos de producción del sector rural. Durante los años 20, Coltabaco integró fábricas en todo el país, creando una red nacional de producción y consolidando un monopolio que duraría hasta los años 60, cuando se funda Protabaco. Luego de esto se volvió un duopolio, un monopsonio, que mantuvo esas dos empresas durante gran parte del siglo XX. Sin embargo, desde finales del siglo XX y dada la presión que el consumo del sector urbano ponía sobre el sector rural, se establecen campos experimentales en todo el país. Coltabaco se asocia con universidades como la Nacional de Colombia, sede de Medellín, para formar agrónomos y técnicos que luego eran parte de la compañía. Gran parte de estos técnicos escribieron tratados, escribieron tesis o estudios que vinculan directamente la actividad comercial de Coltabaco con las prácticas de conocimiento que se estaban dando, con la experticia que se estaba formando en estos centros de pensamiento. En Santander, por ejemplo, en la década del 50 se establecieron dos campos experimentales, uno el Arsenal en Enciso y el Cúcharo en San Gil. Estos campos experimentales estuvieron sobre todo enfocados en desarrollar semillas, hacer análisis de suelo, experimentar con químicos y fertilizantes y sobre todo con tabaco negro y ya luego con tabaco rubio. Lo que vemos aquí son diferentes tipos de manuales que le decían al campesino que estaban diseñados para como prácticas pedagógicas en las que se les enseñaba a los campesinos cómo cultivar, qué hacer en cada uno de los momentos de cultivo. Estas cartillas o estos manuales de cultivo son muy particulares porque siempre antagonizan la experticia del ingeniero agrónomo con la experticia campesina y la escriben dentro de una jerarquía que legitima eh, relaciones coloniales de poder en cierta medida, de forma interna, y que reproduce precisamente esa jerarquización o esa subordinación de los conocimientos urbanos y científicos ante los conocimientos campesinos o rurales. A mediados del siglo XX, este impulso industrial y esta presión sobre el sector rural impulsó algunas transformaciones rurales que se pueden inscribir dentro de lo que se ha conocido como la Revolución Verde, lo que yo llamo la Revolución Verde en Santander. Esta Revolución Verde se enmarca en esa idea de producir más, de producir mayor cantidad de mercancía por área, en este caso de tabaco por área, y lo que nosotros hemos entendido para el caso latinoamericano y del sur global es que este sistema, esta revolución verde vino por paquetes tecnológicos estandarizados de semillas, fertilizantes y pesticidas. Mm, Santander, como el mayor productor de tabaco del país, hizo parte sí, formó parte de este tipo o adoptó rápidamente este tipo de paquetes tecnológicos, pero el caso de Coltabaco es especial porque a diferencia de las tendencias latinoamericanas, en donde son instituciones filantrópicas transnacionales o instituciones globales como la FAO, la Rockefeller o la Ford, que fueron los que dirigieron este tipo de transformaciones agroquímicas en el sector rural. En el caso de nosotros, en el caso de Coltabaco, perdón, es dirigido por corporaciones nacionales. Coltabaco era una empresa local que impulsó los monocultivos y paquetes tecnológicos de forma interna y corporativizada y estuvo liderando todas estas transformaciones. Un ejemplo del ritmo en el que se adoptó este tipo de prácticas
es, por ejemplo, que en 1955 el 80% del tabaco en Santander estaba afectado por lo que este tipo de conocimiento denominaba como plagas. Esto hizo que se intensificara el uso de químicos como DDT, Aldrin, Paris Green y arsenatos, que son pesticidas basados en arsénicos. Esto ha sido como una tendencia, esta adopción de este sistema y estas prácticas agroquímicas ha sido eh, una constante durante todo el siglo XX, marcando un giro decisivo hacia un modelo de control químico que transformó paisajes agrícolas, tanto paisajes agrícolas como las condiciones de salud de las comunidades y de los ecosistemas. En trabajo de campo que hice en 2022 y que he venido haciendo desde el 2017 hacia acá, los químicos son un tema constante y son una presencia constante en el territorio. Esta foto que ustedes están viendo ahí la tomé en el 2022, aun cuando ya la producción se había ido, los químicos seguían habitando el espacio rural y no solo de forma física, en el sentido de que los podemos fotografiar, pero también en el suelo y en los cuerpos, que es un poco hacia donde esta investigación está avanzando. Ahora bien, si por un lado esta revolución verde dirigida por las corporaciones locales desencadenó este régimen de monocultivo químico, por otro lado hay una dinámica global en la que el mercado del tabaco ha sido un espacio de lucha y ha sido muy competitivo. En el caso del Global Tobacco en Colombia, nosotros tenemos dos compañías que han estado muy interesadas en el mercado, sobre todo British American, más que Philip Morris International durante el siglo XX. Y tenemos que la injerencia eh, de estas corporaciones imperiales o con aspiraciones imperiales se ha visto durante todo el siglo XX. Nosotros tenemos, esto es una constante, pero en esta presentación tengo tres hitos importantes. El de 1937, cuando quisieron entrar a producir tabaco en Colombia, pero el lobby de los industriales fue muy fuerte y las medidas proteccionistas fueron impulsadas por el Estado para proteger la industria tabacalera. En los 60, cuando se vuelve mucho más evidente en los archivos, sobre todo en los archivos de Londres, este tipo de lobby y el esfuerzo que hacían las oficinas de asuntos exteriores junto con British American Tobacco para transformar las políticas locales y poder importar maquinaria, poder importar hoja y así producir tabaco. En los 60 hubo otro esfuerzo importante donde se movilizaron algunos recursos, pero otra vez el lobby de los industriales tabacaleros locales era muy fuerte y no permitieron la entrada de la British American Tobacco. En 1990, British American Tobacco y Philip Morris International expanden su influencia en América Latina, impulsando el contrabando para evadir impuestos. En este punto, estas casas matrices ya podían distribuir ciertas marcas, pero el pago de impuestos hacía que fuera mucho más tentador estimular el contrabando por Curazao o por Aruba. Esto es como el contexto de cómo el mercado global, las corporaciones globales intentaron atrapar el mercado interno de tabaco. Hacia finales de los años 80 y durante todos los años 90 y 2000, la apertura económica hace que esta situación se transforme y a través de acuerdos internacionales se pone en jaque la producción de tabaco en Colombia, sobre todo dos acuerdos en específicos. El acuerdo sobre agricultura de la Organización Mundial de Comercio, firmado en 1995, y el TLC firmado entre Colombia y Estados Unidos en 2006, pero que se negoció o se empezó a negociar desde más o menos inicios de los 2000. El acuerdo sobre agricultura de la OMC, firmado en 1995, redujo redujo las protecciones sobre el- la producción campesina y permitió que en los países desarrollados y permitió que los países ricos, a través de un sistema de cajas, subsidiara el desarrollo de la agricultura. Esto abrió el mercado colombiano a tabacos importados también y debilitó la competitividad, perdón, de la hoja nacional
en estos mercados globales. También puso a competir a los campesinos colombianos con campesinos, por ejemplo, de Estados Unidos, donde el subsidio y la técnica y el paisaje de producción son muy diferentes. Otro de los acuerdos claves fue el TLC Colombia-Estados Unidos, firmado en 2006, que eliminó aranceles y endureció los estándares sanitarios para la compra de la hoja, esto sobre todo en términos eh, de la carga química y de la carga de elementos pesados que podían tener las hojas, y facilitó la compra de industrias nacionales por multinacionales. Estos estándares sanitarios sobre todo cargaron las formas de producción campesina, y en muchos de los testimonios las personas me cuentan cómo el, el- la preocupación estaba enfocada más en el consumidor que en el productor. No era que estos químicos fueran identificados como nocivos para los campesinos que la cultivaban, porque esta identificación ya había sucedido hace mucho tiempo, sino más bien estaban preocupados en el consumidor urbano. ¿Mm? Esta situación hace que en el 2004 Philip Morris compre Coltabaco, y en el 2012 British American compre Protabaco para integrarlos a la cadena productiva de estos, perdón, integrando la cadena productiva nacional a estos circuitos globales. Lo que finalmente condujo al cierre en el 2019 de cualquier tipo de contrato de producción y a la desaparición de la producción en la región de Santander y en todo el país casi, cuando British American y Philip Morris salen del país y cancelan todos sus contratos de compra. El resultado entonces de estos acuerdos es que presenciamos entonces el desmantelamiento de una economía rural de más de un siglo, junto con la reconfiguración territorial, donde el capital transnacional redefinió mercados, paisajes y memorias campesinas. Bajo este marco histórico, en donde las decisiones ya no se toman en Bogotá o Medellín, sino en Nueva York, Londres y Zurich, vale la pena preguntarse entonces cómo es que las comunidades campesinas se han articulado a estas dinámicas neoliberales. Nosotros podemos identificar por ahora dos grandes formas en las que se da. Con el régimen de monocultivo se da una contaminación persistente, constante y bioacumulativa en los paisajes dura que va durante todo el siglo, que se mantiene durante todo el siglo XX, en donde suelos, cuerpos y aguas y seres son transformados por este impacto químico, y sobre todo donde los suelos se vuelven sistemas dependientes de estos insumos químicos y articulan al campesino al mercado global de producción de químicos y fertilizantes. Otra forma en la que el neoliberalismo o el mercado global llega a el diario vivir o llega a la cotidianidad de las comunidades campesinas. El otro es precisamente que estos campesinos son expuestos diariamente a sustancias tóxicas, lo que hace que encarnen y eh, adopten en sus cuerpos la persistencia de este régimen agroquímico. Esto viene de la mano con la explotación eh, en términos de género y racializada, que es central a este tipo de industrias. Esto hizo que desde más o menos unos años para acá la producción se fuera al piso. En 2019 ya no hay más producción y los campesinos productores de tabaco tuvieran que migrar de la región o de la actividad que habían desarrollado desde sus abuelos o desde varias generaciones atrás. Hay algunas formas de corporización de estas dinámicas que se dan en los cuerpos, sobre todo de las mujeres, en la forma en la que se relacionan con los químicos. El caso, por ejemplo, de una de las productoras de tabaco que se articuló a, como todas las mujeres en este tipo de trabajo, se articulaban a través de prácticas del cuidado, tanto de la familia como de los trabajadores, y terminaron desarrollando psoriasis o terminaron desarrollando afecciones pulmonares. El caso de una mujer de Enciso que desarrolló una enfermedad pulmonar
por limpiar los hornos luego de la curación del tabaco y ahora tiene que andar con oxígeno y sufre de apnea del sueño. Estos casos son recurrentes, pero muchas veces no son identificados y hacen que los químicos pervivan como entidades discretas dentro de estas comunidades. Un poco entonces el objetivo es em, poner el foco en los químicos como entidades discretas y ver cómo es que perviven y se mantienen luego de más de 80 años de guerra biológica que la industria del tabaco ha librado en estas regiones, en Santander. Asimismo, es central que los testimonios subrayan la necesidad de mayores cargas químicas o mayores inputs químicos, lo que habla de una degradación del suelo. Y la pregunta entonces es hasta qué punto este suelo está degradado y cómo podríamos medir la degradación de este tipo de suelos en donde donde se cultivó tabaco por más de 80 años. Como para cerrar, lo que podemos ver entonces es que luego de 100 años de producción de tabaco, este régimen científico introdujo unos cambios en el sector rural que luego, hacia finales del siglo, se vieron potenciados por medidas neoliberales que en últimas situaron al campesino como objeto vulnerable de todas estas transformaciones. Y es un poco la historia que este proyecto busca resaltar e identificar. Como les dije, esta es una investigación en curso y lo que presento aquí es una introducción a a los elementos que desarrollaré en mi tesis. Agradezco mucho su atención, su participación. Cualquier pregunta o duda pueden dejarla en los comentarios de este video o pueden enviarla a mi correo ruedarrey@wisc.edu y la contestaré cuanto antes. Muchas gracias y que tengan un lindo resto de congreso.